Nunca imaginó que ese día cambiaría tanto su perspectiva del mundo laboral y, en cierto modo, de las personas. Dandara se despertó temprano como siempre, con el cansancio aún aferrado a sus huesos tras noches, sin dormir trabajando en 2 empleos para mantener a su madre enferma. El pequeño apartamento olía a café frío y medicina, y dedicó unos minutos a simplemente respirar antes de prepararse para otro día intenso. En ese momento, no sabía que este trabajo como asistente personal de Enrique Costa sería diferente a cualquier otro que hubiera tenido. Algo en este hombre misterioso y distante despertó su curiosidad, aunque fuera simplemente el desafío de sobrevivir a sus exigencias. Al llegar a la mansión, Dandara sintió el peso del ambiente frío y organizado. Enrique estaba en la sala de reuniones, con la mirada rígida y el rostro cansado, inmóvil en su silla de ruedas, observándolo todo como si juzgara cada detalle antes de siquiera hablar. Intentó disimular su nerviosismo, respirando hondo antes de empezar a organizar documentos y notas, completando cada tarea con cuidado. Cada gesto era observado, cada error parecía magnificado, y aún así, ella mantenía la calma. A medida que avanzaba la mañana, se dio cuenta de que el trabajo no solo se basaría en la eficiencia, sino también en la paciencia, la resiliencia y la capacidad de mantenerse humana ante la frialdad de Enrique. Nunca imaginó que ese día sería tan intenso. Dandara se despertó antes del amanecer, con el cuerpo pesado y la mente inquieta, pensando en su madre enferma y las facturas que no paraban de llegar. El pequeño apartamento olía a café frío y medicina, y solo necesitó unos minutos para recomponerse antes de salir para otro turno, sin saber que ese día cambiaría su percepción del trabajo, la resiliencia y las relaciones humanas. Al llegar a la mansión, el aire parecía más denso, como si cada objeto, cada mueble impecablemente limpio, fuera una extensión de la personalidad controladora de Enrique. Estaba de pie en la sala principal, inmóvil en su silla de ruedas, con la mirada fija en todo, silencioso y rígido. Dandara sintió una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Sabía que cada movimiento sería examinado, cada gesto observado, y que su paciencia se pondría a prueba más que nunca. Dandara empezó a organizar papeles, revisar horarios y ajustar pequeños detalles que parecían invisibles para todos, pero no para Enrique. Cada tarea requería la máxima atención. El más mínimo descuido podía ser motivo de crítica. Sentía la tensión crecer en su interior, pero decidió mantener la calma y la concentración. Respiraba hondo con cada instrucción, intentando aprender no solo qué hacer, sino también cómo comportarse correctamente en un entorno tan exigente. Mientras ordenaba los documentos en su escritorio, notó una leve sonrisa de aprobación de Enrique, tan sutil que casi pasó desapercibida. La sensación de ser notada, aunque fuera mínima, le produjo un alivio inesperado. Dandara sabía que le llevaría días, quizás semanas, ganarse la confianza de verdad, pero ese momento le dio fuerzas para seguir adelante, recordándole que cada gesto podía abrir una pequeña grieta en la rígida barrera de su jefe. El día transcurría, y Dandara se encontraba lidiando con tareas cada vez más complejas, reuniones con proveedores, ajustes de hojas de cálculo y demandas inesperadas que surgían a cada minuto. Sentía el cuerpo cansado, pero su mente no podía flaquear. Cada llamada respondida, cada correo electrónico enviado, requería una precisión absoluta. Era agotador, pero también extrañamente emocionante, darse cuenta de que estaba a cargo de responsabilidades que antes parecían imposibles. A media tarde, Enrique le pidió que liderara un pequeño proyecto centrado en una iniciativa benéfica de la empresa. Dandara sintió un nudo en el estómago. Nunca había ocupado un puesto de liderazgo formal, y la idea de presentar sus ideas a colegas y clientes la aterraba. Pero había algo en el reto que la motivaba, la oportunidad de demostrar no solo competencia, sino también humanidad y cariño por las personas involucradas. Dandara pasó toda la tarde preparando presentaciones, organizando datos y repasando mentalmente cada punto que quería plantear. Cada detalle importaba: los colores de las hojas de cálculo, el orden de la información, el tono de voz.
Recordaba cada crítica de Enrique como un recordatorio silencioso para no cometer errores. Su nerviosismo aumentó, pero con él surgió una determinación que no había sentido en ningún otro trabajo. Cada hora de esfuerzo parecía tener un significado mayor, algo más allá del trabajo en sí. Al llegar la reunión, Dandara sintió que la tensión aumentaba. Sus compañeros observaban cada gesto, cada palabra. Respiró hondo, recordando el motivo de su presencia, su madre y la vida que necesitaba sustentar. Con calma y claridad, comenzó a presentar sus ideas, mostrando soluciones prácticas y atendiendo a todos los involucrados. Con cada comentario positivo, sentía crecer en ella una silenciosa confianza, e incluso Enrique, rígido como siempre, parecía prestar atención de una forma que no había hecho antes. La presentación avanzó y Dandara se dio cuenta de que estaba logrando algo que nunca imaginó: conectar genuinamente con Enrique y sus colegas. Surgieron discusiones y algunas críticas directas, pero ella respondió con firmeza y amabilidad, sin perder el control. Por primera vez, sintió que su esfuerzo y dedicación eran reconocidos, aunque solo fueran moderados. La sensación de marcar una diferencia, por pequeña que fuera, la llenó de una energía que casi la hizo olvidar el cansancio del día. Al final de la reunión, Enrique permaneció en silencio unos minutos, algo inusual dado su comportamiento directo y severo. Dandara sintió que el corazón se le aceleraba, sin saber si la observaba con aprobación o solo con paciencia. Finalmente, le dedicó unas breves palabras de reconocimiento, y aunque sencillas, significaron mucho más para Dandara que un simple elogio. Era una prueba de que su determinación y humanidad estaban derribando poco a poco el muro de frialdad que lo rodeaba. Después de la reunión, Dandara aún tenía tareas administrativas que completar, pero percibía algo diferente en el ambiente. Enrique estaba menos tenso, sus instrucciones más claras y directas, casi sin su irritación habitual. Aprovechó cada momento para organizar papeles y preparar informes, observando discretamente el sutil cambio en su actitud. Era asombroso cómo pequeños gestos podían revelar tanta humanidad cuando se prestaba atención. Al final del día, Dandara se dio cuenta de que había pasado horas corriendo de un rincón a otro de la mansión, atendiendo imprevistos y asegurándose de que nada se olvidara. Le dolía el cuerpo, pero su mente estaba más alerta que nunca. La sensación de logro se mezclaba con el alivio de darse cuenta de que, incluso en un entorno tan rígido, sus esfuerzos comenzaban a ser reconocidos y valorados, y que su presencia tenía un impacto real en el espacio. Mientras Dandara se preparaba para irse, Enrique la llamó discretamente. Sintió que el corazón se le aceleraba, imaginando críticas o nuevas órdenes, pero él simplemente le agradeció el trabajo del día, breve pero sinceramente. La sencillez de sus palabras tuvo mayor impacto que cualquier cumplido formal que hubiera recibido. Por primera vez, sintió que no era solo una empleada cumpliendo tareas, sino alguien capaz de influir positivamente en el entorno y en quienes la rodeaban. De camino a casa, Dandara reflexionó sobre todo lo sucedido. Estaba agotada físicamente, pero la sensación de logro y aprendizaje la llenó de una forma inesperada. Pensó en cómo la paciencia, la empatía y la determinación habían sido esenciales al tratar con Enrique, y cómo las pequeñas acciones podían derribar barreras humanas aparentemente infranqueables. Al llegar a casa, Dandara encontró a su madre descansando en el sofá, con aspecto cansado, pero con una suave sonrisa al verla. El contraste entre el frío del día y la calidez del hogar le hizo comprender el valor de cada esfuerzo. Se sentó junto a su madre y le contó brevemente lo intenso y único que había sido el día. Incluso sin entrar en detalles sobre Enrique ni sobre el proyecto, percibió un orgullo discreto en los ojos de su madre, algo que la motivó a continuar. Esa noche, mientras preparaba la cena y ayudaba a su madre a instalarse, Dandara repasó mentalmente cada momento del día, cada tarea completada, cada reacción de Enrique, cada sutil aprobación que recibía, parecía cobrar mayor significado. Era como si, poco a poco, estuviera abriendo espacio para la humanidad y la colaboración donde antes solo había rigidez y frialdad.
y esta constatación le trajo una sensación de logro silencioso pero profundo. Antes de dormirse, Dandara se incorporó en la cama, agotada, pero con la mente inquieta, reflexionando sobre todo. Recordó los pequeños cambios en la postura de Enrique, las miradas más atentas y las palabras contenidas de reconocimiento. Comprendió que ese día no se había tratado solo de trabajo, sino de cómo la empatía, la paciencia y la dedicación pueden transformar gradualmente las relaciones humanas que parecían estancadas. Al apagar la luz, sintió una mezcla de cansancio y esperanza. La pesada rutina, los desafíos diarios y la responsabilidad de apoyar a su madre continuarían, pero algo en su interior había cambiado. Sentía que podía afrontar cualquier obstáculo, que todo esfuerzo valía la pena y que incluso en las situaciones más frías y rígidas, la humanidad aún podía hacerse sentir. El sentimiento era silencioso, pero poderoso, y la acompañaría durante mucho tiempo. En los días siguientes, Dandara notó que este cambio, aunque sutil, seguía reflejándose en la actitud de Enrique. Él seguía siendo exigente, pero la tensión se relajó y la comunicación se volvió más directa, menos fría. Cada pequeño gesto de reconocimiento, cada instrucción más clara, le reafirmaba que había logrado romper parte de la barrera que lo separaba y que su trabajo estaba teniendo un impacto real. También notó que algo dentro de ella cambiaba. La paciencia que antes solo le había servido para sobrevivir se convirtió en una herramienta para comprender a la gente, gestionar los desafíos y liderar proyectos. Su miedo inicial se transformó en una confianza serena, y su sentido de competencia creció. Con cada tarea bien realizada, Dandara sabía que ese primer día había sido solo el punto de partida de algo más grande, que su determinación aún daría frutos inesperados. Uno de los días siguientes, Dandara se dio cuenta de que no era solo Enrique quien empezaba a cambiar. Compañeros antes indiferentes comenzaron a escuchar atentamente sus ideas, valorando sus sugerencias y buscando su colaboración. Sintió por primera vez que su voz tenía peso y que su dedicación iba más allá de seguir órdenes. Estaba creando un ambiente donde el respeto y la humanidad comenzaban a consolidarse, aunque lentamente. Una tarde, mientras revisaba informes y pulía detalles de otro proyecto, Dandara se dio cuenta de cuánto había aprendido en tan poco tiempo. Cada desafío, cada crítica, cada momento de tensión, había forjado su capacidad para lidiar con personas difíciles y situaciones complejas. El agotamiento físico era intenso, pero la sensación de crecimiento personal y profesional superaba cualquier cansancio. Fue una victoria silenciosa, pero profundamente significativa. Al final del día, Dandara se sentó unos minutos, simplemente observando el bullicio de la mansión. A primera vista, todo parecía igual: muebles impecables, pasillos tranquilos, una rutina rigurosa, pero para ella, cada detalle tenía una nueva percepción. El ambiente era menos tenso, y pequeños gestos de cortesía aparecieron donde antes solo había frialdad. Sintió que el esfuerzo de días agotadores, noches de insomnio y atención constante a los detalles más pequeños comenzaba a dar sus frutos. Mientras se preparaba para irse, Enrique la llamó. Temía las críticas, pero él simplemente mencionó algo sobre la exitosa gestión del proyecto y le agradeció su compromiso. Dandara sintió un alivio inesperado y una sensación de bienestar. Era la confirmación de que su trabajo tenía sentido, de que la empatía y la dedicación podían transformar incluso los entornos más rígidos. La sensación de reconocimiento silencioso la acompañaría durante los siguientes días, dándole la fuerza para continuar con determinación. De camino a casa, Dandara reflexionó sobre todo lo sucedido. El agotamiento físico aún la agobiaba, pero su mente estaba vívida, recordando cada detalle del día. Pensó en cómo Enrique comenzaba a confiar en sus decisiones y en cómo sus colegas la miraban con respeto. Cada paso que daba parecía reafirmar que el esfuerzo diario, la paciencia y la empatía tenían un efecto real, incluso sutil, y que la determinación silenciosa podía transformar relaciones complejas. Al llegar a casa, encontró a su madre descansando, pero aún concentrada en ella. El contraste entre el frío ambiente de la mansión y la calidez de su hogar era evidente. Dandara se sentó junto a su madre,
explicándole brevemente cómo había sido diferente el día, sin entrar en detalles complejos. Había orgullo en los ojos de su madre, algo silencioso pero palpable. Fue en ese momento que Dandara comprendió que su lucha no era solo profesional, sino profundamente personal, y que cada victoria, por pequeña que fuera, tenía un significado. Esa noche, mientras ayudaba a su madre a instalarse, Dandara repasó mentalmente cada momento del día, cada gesto de Enrique, cada sutil aprobación, cada reto superado parecía cobrar un nuevo significado. Sintió que había hecho más que simplemente completar tareas, había logrado tocar, aunque sutilmente, la rigidez de alguien difícil, demostrando que la dedicación y la humanidad podían tender puentes donde antes había barreras casi insuperables. Antes de dormirse, se sentó en la cama unos minutos, agotada pero inquieta. Recordaba cada mirada, cada gesto, cada pequeño cambio en el comportamiento de Henry. Comprendió que ese día no se había tratado solo de trabajo, sino de aprendizaje, crecimiento y comprensión humana. El agotamiento físico era intenso, pero la sensación de logro, profunda y silenciosa, la llenó por dentro, algo que la acompañaría durante mucho tiempo. En los días siguientes, Dandara notó que los efectos de ese día seguían sintiéndose. Enrique seguía manteniendo exigencias estrictas, pero comenzó a mostrar más paciencia y atención a sus ideas. Cada pequeño gesto de reconocimiento, por breve que fuera, le reafirmaba que estaba logrando crear un espacio para la humanidad y la colaboración en un entorno que antes parecía inaccesible. También sintió cambios internos. La paciencia que antes solo le había hecho falta para sobrevivir en el trabajo se transformó en confianza y liderazgo. Cada desafío que enfrentó, cada crítica que recibió, contribuyó a su crecimiento. Su sentido de competencia aumentó con cada tarea bien realizada, y Dandara comprendió que ese primer día había sido solo el punto de partida de algo mucho mayor. En un día particularmente ajetreado, Dandara se dio cuenta de que no era solo Enrique quien estaba empezando a cambiar. Compañeros antes indiferentes comenzaron a escucharla atentamente, valorando sus sugerencias y buscando su colaboración. Sintió por primera vez que su voz tenía peso y que su compromiso iba más allá de completar tareas. Estaba creando un ambiente donde el respeto y la humanidad comenzaban a consolidarse, aunque gradualmente. Una tarde, mientras revisaba informes y organizaba detalles para otro proyecto, Dandara reflexionó sobre todo lo aprendido. Cada crítica, cada tensión, cada esfuerzo por mantener la calma habían moldeado su capacidad para lidiar con personas difíciles y situaciones complejas. El agotamiento físico era intenso, pero el crecimiento personal y profesional superó cualquier fatiga, dejando una silenciosa sensación de victoria que la llenó profundamente. Una mañana, al llegar a la mansión, Dandara notó algo diferente en el aire. Enrique la saludó brevemente, pero con un tono más ligero de lo habitual. El cambio, insignificante para cualquiera, significaba que su paciencia y dedicación estaban dando sus frutos. Una leve sonrisa se le escapó, y sintió que todos sus esfuerzos pasados finalmente comenzaban a dar frutos, aunque en silencio. Durante el resto del día, mientras coordinaba tareas y trataba con proveedores, Dandara notó que podía influir en las decisiones con mayor naturalidad. La gente confiaba en su capacidad de liderazgo sin supervisión constante. Enrique seguía siendo exigente, pero su actitud se había suavizado. Surgieron pequeñas palabras de reconocimiento que reafirmaban que no solo estaba sobreviviendo al trabajo, sino que también se sentía verdaderamente y constantemente valorada. Al final del día, Dandara se detuvo unos minutos a observar la actividad de la mansión. Todo parecía igual: pasillos silenciosos, muebles impecables, una rutina rigurosa, pero para ella, cada detalle tenía una nueva percepción. El ambiente era menos tenso, y pequeños gestos de cortesía aparecieron donde antes solo había frialdad. Cada esfuerzo y cada día agotador parecían finalmente dar sus frutos, aunque de forma discreta y silenciosa. Mientras se preparaba para irse, Enrique la llamó. Dandara temía las críticas, pero él simplemente comentó sobre el progreso del proyecto y le agradeció su dedicación.
sintió un alivio inesperado y una sensación de bienestar. Era la prueba de que su trabajo tenía sentido y de que la empatía y la dedicación podían transformar incluso los entornos más rígidos. Esta sensación de reconocimiento silencioso la acompañaría durante mucho tiempo, fortaleciendo su determinación. De camino a casa, Dandara reflexionó sobre todo lo sucedido. El agotamiento físico aún pesaba sobre ella, pero su mente estaba vívida, recordando cada gesto, cada mirada, cada reacción de Enrique y sus colegas. Cada paso parecía reafirmar que la paciencia, la dedicación y la empatía tenían un efecto real, incluso sutil, y que su silenciosa determinación podía transformar significativamente relaciones complejas. Al llegar a casa, encontró a su madre descansando, pero aún atenta a ella. Se sentó a su lado y le contó brevemente lo diferente que había sido el día, sin entrar en detalles sobre Enrique ni sobre el proyecto. Había orgullo en los ojos de su madre, algo silencioso pero palpable. En ese momento, Dandara comprendió que su lucha no era solo profesional, sino profundamente personal, y que cada victoria, por pequeña que fuera, tenía un verdadero significado. Esa noche, mientras ayudaba a su madre a instalarse, Dandara revivió mentalmente cada momento del día, cada gesto de Enrique, cada sutil aprobación, cada reto superado parecía cobrar un nuevo significado. Se dio cuenta de que había hecho más que simplemente completar tareas, había logrado tocar, aunque discretamente, la rigidez de alguien difícil, demostrando que la dedicación y la humanidad podían tender puentes donde antes había barreras casi insuperables. Antes de dormirse, se incorporó en la cama unos minutos, agotada pero inquieta. Recordaba cada mirada, cada gesto, cada pequeño cambio en el comportamiento de Enrique. Para ella, ese día no se había tratado solo de trabajo, sino de aprendizaje, crecimiento y comprensión humana. El agotamiento físico era intenso, pero la sensación de logro, profunda y silenciosa, la llenó por dentro, algo que la acompañaría durante mucho tiempo. En los días siguientes, Dandara notó que los efectos de ese día seguían sintiéndose. Enrique seguía manteniendo exigencias estrictas, pero comenzó a mostrar más paciencia y atención a sus ideas. Cada pequeño gesto de reconocimiento, por breve que fuera, le reafirmaba que estaba logrando crear un espacio para la humanidad y la colaboración en un entorno que antes parecía inaccesible. También sintió cambios internos. La paciencia que antes solo le había hecho falta para sobrevivir en el trabajo se transformó en confianza y liderazgo. Cada desafío que enfrentó, cada crítica que recibió, contribuyó a su crecimiento. Su sentido de competencia aumentó con cada tarea bien realizada, y Dandara comprendió que ese primer día había sido solo el punto de partida de algo mucho mayor. En un día particularmente ajetreado, Dandara se dio cuenta de que no era solo Enrique quien estaba empezando a cambiar. Compañeros antes indiferentes comenzaron a escucharla atentamente, valorando sus sugerencias y buscando su colaboración. Por primera vez, sintió que su voz tenía peso y que su compromiso iba más allá de completar tareas. Estaba creando un ambiente donde el respeto y la humanidad comenzaban a consolidarse, aunque gradualmente. Una tarde, mientras revisaba informes y organizaba detalles para otro proyecto, Dandara reflexionó sobre todo lo aprendido. Cada crítica, cada tensión, cada esfuerzo por mantener la calma habían moldeado su capacidad para lidiar con personas difíciles y situaciones complejas. El agotamiento físico era intenso, pero el crecimiento personal y profesional superó cualquier fatiga, dejando una silenciosa sensación de victoria que la llenó profundamente. Una mañana, al llegar a la mansión, Dandara notó algo diferente en el aire. Enrique la saludó brevemente, pero con un tono más ligero de lo habitual. El cambio, insignificante para cualquiera, significaba que su paciencia y dedicación estaban dando sus frutos. Una leve sonrisa se le escapó, y sintió que todos sus esfuerzos pasados finalmente comenzaban a dar frutos, aunque en silencio. Durante el resto del día, mientras coordinaba tareas y trataba con proveedores, Dandara notó que podía influir en las decisiones con mayor naturalidad. La
Gente confiaba en su capacidad de liderazgo, sin supervisión constante. Enrique seguía siendo exigente, pero su actitud se había suavizado. Surgieron pequeñas palabras de reconocimiento que reafirmaban que no solo estaba sobreviviendo al trabajo, sino que también se sentía verdaderamente y constantemente valorada. Al final del día, Dandara se detuvo unos minutos a observar la actividad de la mansión. Todo parecía igual: pasillos silenciosos, muebles impecables, una rutina rigurosa. Pero para ella, cada detalle tenía una nueva percepción. El ambiente era menos tenso, y pequeños gestos de cortesía aparecieron donde antes solo había frialdad. Cada esfuerzo y cada día agotador parecían finalmente dar sus frutos, aunque de forma discreta y silenciosa. Mientras se preparaba para irse, Enrique la llamó. Dandara temía las críticas, pero él simplemente comentó sobre el progreso del proyecto y le agradeció su dedicación. Sintió un alivio inesperado y una sensación de bienestar. Era la prueba de que su trabajo tenía sentido y de que la empatía y la dedicación podían transformar incluso los entornos más rígidos. Esta sensación de reconocimiento silencioso la acompañaría durante mucho tiempo, fortaleciendo su determinación. De camino a casa, Dandara reflexionó sobre todo lo sucedido. El agotamiento físico aún pesaba sobre ella, pero su mente estaba vívida, recordando cada gesto, cada mirada, cada reacción de Enrique y sus colegas. Cada paso parecía reafirmar que la paciencia, la dedicación y la empatía tenían un efecto real, incluso sutil, y que su silenciosa determinación podía transformar significativamente relaciones complejas. Al llegar a casa, encontró a su madre descansando, pero aún atenta a ella. Se sentó a su lado y le contó brevemente lo diferente que había sido el día, sin entrar en detalles sobre Enrique ni sobre el proyecto. Había orgullo en los ojos de su madre, algo silencioso pero palpable. En ese momento, Dandara comprendió que su lucha no era solo profesional, sino profundamente personal, y que cada victoria, por pequeña que fuera, tenía un verdadero significado. Esa noche, mientras ayudaba a su madre a instalarse, Dandara revivió mentalmente cada momento del día, cada gesto de Enrique, cada sutil aprobación, cada reto superado parecía cobrar un nuevo significado. Se dio cuenta de que había hecho más que simplemente completar tareas. Había logrado tocar, aunque discretamente, la rigidez de alguien difícil, demostrando que la dedicación y la humanidad podían tender puentes donde antes había barreras casi insuperables. Antes de dormirse, se incorporó en la cama unos minutos, agotada pero inquieta. Recordaba cada mirada, cada gesto, cada pequeño cambio en el comportamiento de Enrique. Para ella, ese día no se había tratado solo de trabajo, sino de aprendizaje, crecimiento y comprensión humana. El agotamiento físico era intenso, pero la sensación de logro, profunda y silenciosa, la llenó por dentro, algo que la acompañaría durante mucho tiempo. En los días siguientes, Dandara notó que los efectos de ese día seguían sintiéndose. Enrique seguía manteniendo exigencias estrictas, pero comenzó a mostrar más paciencia y atención a sus ideas. Cada pequeño gesto de reconocimiento, por breve que fuera, le reafirmaba que estaba logrando crear un espacio para la humanidad y la colaboración en un entorno que antes parecía inaccesible. También sintió cambios internos. La paciencia que antes solo le había hecho falta para sobrevivir. En el trabajo, se transformó en confianza y liderazgo. Cada desafío que enfrentó, cada crítica que recibió, contribuyó a su crecimiento. Su sentido de competencia aumentó con cada tarea bien realizada, y Dandara comprendió que ese primer día había sido solo el punto de partida de algo mucho mayor. En un día particularmente ajetreado, Dandara se dio cuenta de que no era solo Enrique quien estaba empezando a cambiar. Compañeros antes indiferentes comenzaron a escucharla atentamente, valorando sus sugerencias y buscando su colaboración. Por primera vez, sintió que su voz tenía peso y que su compromiso iba más allá de completar tareas. Estaba creando un ambiente donde el respeto y la humanidad comenzaban a consolidarse, aunque gradualmente. Una tarde, mientras revisaba informes y organizaba detalles para otro proyecto, Dandara reflexionó sobre todo lo aprendido. Cada crítica,
cada tensión, cada esfuerzo por mantener la calma habían moldeado su capacidad para lidiar con personas difíciles y situaciones complejas. El agotamiento físico era intenso, pero el crecimiento personal y profesional superó cualquier fatiga, dejando una silenciosa sensación de victoria que la llenó profundamente. Una mañana, al llegar a la mansión, Dandara notó algo diferente en el aire. Enrique la saludó brevemente, pero con un tono más ligero de lo habitual. El cambio, insignificante para cualquiera, significaba que su paciencia y dedicación estaban dando sus frutos. Una leve sonrisa se le escapó, y sintió que todos sus esfuerzos pasados finalmente comenzaban a dar frutos, aunque en silencio. Durante el resto del día, mientras coordinaba tareas y trataba con proveedores, Dandara notó que podía influir en las decisiones con mayor naturalidad. La gente confiaba en su capacidad de liderazgo sin supervisión constante. Enrique seguía siendo exigente, pero su actitud se había suavizado. Surgieron pequeñas palabras de reconocimiento que reafirmaban que no solo estaba sobreviviendo al trabajo, sino que también se sentía verdaderamente y constantemente valorada. Al final del día, Dandara se detuvo unos minutos a observar la actividad de la mansión. Todo parecía igual: pasillos silenciosos, muebles impecables, una rutina rigurosa, pero para ella, cada detalle tenía una nueva percepción. El ambiente era menos tenso, y pequeños gestos de cortesía aparecieron donde antes solo había frialdad. Cada esfuerzo y cada día agotador parecían finalmente dar sus frutos, aunque de forma discreta y silenciosa. Mientras se preparaba para irse, Enrique la llamó. Dandara temía las críticas, pero él simplemente comentó sobre el progreso del proyecto y le agradeció su dedicación. Sintió un alivio inesperado y una sensación de bienestar. Era la prueba de que su trabajo tenía sentido y de que la empatía y la dedicación podían transformar incluso los entornos más rígidos. Esta sensación de reconocimiento silencioso la acompañaría durante mucho tiempo, fortaleciendo su determinación. De camino a casa, Dandara reflexionó sobre todo lo sucedido. El agotamiento físico aún pesaba sobre ella, pero su mente estaba vívida, recordando cada gesto, cada mirada, cada reacción de Enrique y sus colegas. Cada paso parecía reafirmar que la paciencia, la dedicación y la empatía tenían un efecto real, incluso sutil, y que su silenciosa determinación podía transformar significativamente relaciones complejas. Al llegar a casa, encontró a su madre descansando, pero aún atenta a ella. Se sentó a su lado y le contó brevemente lo diferente que había sido el día, sin entrar en detalles sobre Enrique ni sobre el proyecto. Había orgullo en los ojos de su madre, algo silencioso pero palpable. En ese momento, Dandara comprendió que su lucha no era solo profesional, sino profundamente personal, y que cada victoria, por pequeña que fuera, tenía un verdadero significado. Esa noche, mientras ayudaba a su madre a instalarse, Dandara revivió mentalmente cada momento del día, cada gesto de Enrique, cada sutil aprobación, cada reto superado parecía cobrar un nuevo significado. Se dio cuenta de que había hecho más que simplemente completar tareas, había logrado tocar, aunque discretamente, la rigidez de alguien difícil, demostrando que la dedicación y la humanidad podían tender puentes donde antes había barreras casi insuperables. Antes de dormirse, se incorporó en la cama unos minutos, agotada pero inquieta. Recordaba cada mirada, cada gesto, cada pequeño cambio en el comportamiento de Enrique. Para ella, ese día no se había tratado solo de trabajo, sino de aprendizaje, crecimiento y comprensión humana. El agotamiento físico era intenso, pero la sensación de logro, profunda y silenciosa, la llenó por dentro, algo que la acompañaría durante mucho tiempo. En los días siguientes, Dandara notó que los efectos de ese día seguían sintiéndose. Enrique seguía manteniendo exigencias estrictas, pero comenzó a mostrar más paciencia y atención a sus ideas. Cada pequeño gesto de reconocimiento, por breve que fuera, le reafirmaba que estaba logrando crear un espacio para la humanidad y la colaboración en un entorno que antes parecía inaccesible. También sintió cambios internos.
La paciencia que antes solo le había hecho falta para sobrevivir en el trabajo se transformó en confianza y liderazgo. Cada desafío que enfrentó, cada crítica que recibió, contribuyó a su crecimiento. Su sentido de competencia aumentó con cada tarea bien realizada, y Dandara comprendió que ese primer día había sido solo el punto de partida de algo mucho mayor. En un día particularmente ajetreado, Dandara se dio cuenta de que no era solo Enrique quien estaba empezando a cambiar. Compañeros antes indiferentes comenzaron a escucharla atentamente, valorando sus sugerencias y buscando su colaboración. Por primera vez, sintió que su voz tenía peso y que su compromiso iba más allá de completar tareas. Estaba creando un ambiente donde el respeto y la humanidad comenzaban a consolidarse, aunque gradualmente. Una tarde, mientras revisaba informes y organizaba detalles para otro proyecto, Dandara reflexionó sobre todo lo aprendido. Cada crítica, cada tensión, cada esfuerzo por mantener la calma habían moldeado su capacidad para lidiar con personas difíciles y situaciones complejas. El agotamiento físico era intenso, pero el crecimiento personal y profesional superó cualquier fatiga, dejando una silenciosa sensación de victoria que la llenó profundamente. Una mañana, al llegar a la mansión, Dandara notó algo diferente en el aire. Enrique la saludó brevemente, pero con un tono más ligero de lo habitual. El cambio, insignificante para cualquiera, significaba que su paciencia y dedicación estaban dando sus frutos. Una leve sonrisa se le escapó, y sintió que todos sus esfuerzos pasados finalmente comenzaban a dar frutos, aunque en silencio. Durante el resto del día, mientras coordinaba tareas y trataba con proveedores, Dandara notó que podía influir en las decisiones con mayor naturalidad. La gente confiaba en su capacidad de liderazgo sin supervisión constante. Enrique seguía siendo exigente, pero su actitud se había suavizado. Surgieron pequeñas palabras de reconocimiento que reafirmaban que no solo estaba sobreviviendo al trabajo, sino que también se sentía verdaderamente y constantemente valorada. Al final del día, Dandara se detuvo unos minutos a observar la actividad de la mansión. Todo parecía igual: pasillos silenciosos, muebles impecables, una rutina rigurosa. Pero para ella, cada detalle tenía una nueva percepción. El ambiente era menos tenso, y pequeños gestos de cortesía aparecieron donde antes solo había frialdad. Cada esfuerzo y cada día agotador parecían finalmente dar sus frutos, aunque de forma discreta y silenciosa. Mientras se preparaba para irse, Enrique la llamó. Dandara temía las críticas, pero él simplemente comentó sobre el progreso del proyecto y le agradeció su dedicación. Sintió un alivio inesperado y una sensación de bienestar. Era la prueba de que su trabajo tenía sentido y de que la empatía y la dedicación podían transformar incluso los entornos más rígidos. Esta sensación de reconocimiento silencioso la acompañaría durante mucho tiempo, fortaleciendo su determinación. De camino a casa, Dandara reflexionó sobre todo lo sucedido. El agotamiento físico aún pesaba sobre ella, pero su mente estaba vívida, recordando cada gesto, cada mirada, cada reacción de Enrique y sus colegas. Cada paso parecía reafirmar que la paciencia, la dedicación y la empatía tenían un efecto real, incluso sutil, y que su silenciosa determinación podía transformar significativamente relaciones complejas. Al llegar a casa, encontró a su madre descansando, pero aún atenta a ella. Se sentó a su lado y le contó brevemente lo diferente que había sido el día, sin entrar en detalles sobre Enrique ni sobre el proyecto. Había orgullo en los ojos de su madre, algo silencioso pero palpable. En ese momento, Dandara comprendió que su lucha no era solo profesional, sino profundamente personal, y que cada victoria, por pequeña que fuera, tenía un verdadero significado. Esa noche, mientras ayudaba a su madre a instalarse, Dandara revivió mentalmente cada momento del día, cada gesto de Enrique, cada sutil aprobación, cada reto superado parecía cobrar un nuevo significado. Se dio cuenta de que había hecho más que simplemente completar tareas. Había logrado tocar, aunque discretamente, la rigidez de alguien difícil, demostrando que la dedicación y la humanidad podían tender puentes donde antes había barreras casi insuperables.
Antes de dormirse, se incorporó en la cama unos minutos, agotada pero inquieta. Recordaba cada mirada, cada gesto, cada pequeño cambio en el comportamiento de Enrique. Para ella, ese día no se había tratado solo de trabajo, sino de aprendizaje, crecimiento y comprensión humana. El agotamiento físico era intenso, pero la sensación de logro, profunda y silenciosa, la llenó por dentro, algo que la acompañaría durante mucho tiempo. En los días siguientes, Dandara notó que los efectos de ese día seguían sintiéndose. Enrique seguía manteniendo exigencias estrictas, pero comenzó a mostrar más paciencia y atención a sus ideas. Cada pequeño gesto de reconocimiento, por breve que fuera, le reafirmaba que estaba logrando crear un espacio para la humanidad y la colaboración en un entorno que antes parecía inaccesible. También sintió cambios internos. La paciencia que antes solo le había hecho falta para sobrevivir. En el trabajo, se transformó en confianza y liderazgo. Cada desafío que enfrentó, cada crítica que recibió, contribuyó a su crecimiento. Su sentido de competencia aumentó con cada tarea bien realizada, y Dandara comprendió que ese primer día había sido solo el punto de partida de algo mucho mayor. En un día particularmente ajetreado, Dandara se dio cuenta de que no era solo Enrique quien estaba empezando a cambiar. Compañeros antes indiferentes comenzaron a escucharla atentamente, valorando sus sugerencias y buscando su colaboración. Por primera vez, sintió que su voz tenía peso y que su compromiso iba más allá de completar tareas. Estaba creando un ambiente donde el respeto y la humanidad comenzaban a consolidarse, aunque gradualmente. Una tarde, mientras revisaba informes y organizaba detalles para otro proyecto, Dandara reflexionó sobre todo lo aprendido. Cada crítica, cada tensión, cada esfuerzo por mantener la calma habían moldeado su capacidad para lidiar con personas difíciles y situaciones complejas. El agotamiento físico era intenso, pero el crecimiento personal y profesional superó cualquier fatiga, dejando una silenciosa sensación de victoria que la llenó profundamente. Una mañana, al llegar a la mansión, Dandara notó algo diferente en el aire. Enrique la saludó brevemente, pero con un tono más ligero de lo habitual. El cambio, insignificante para cualquiera, significaba que su paciencia y dedicación estaban dando sus frutos. Una leve sonrisa se le escapó, y sintió que todos sus esfuerzos pasados finalmente comenzaban a dar frutos, aunque en silencio. Durante el resto del día, mientras coordinaba tareas y trataba con proveedores, Dandara notó que podía influir en las decisiones con mayor naturalidad. La gente confiaba en su capacidad de liderazgo sin supervisión constante. Enrique seguía siendo exigente, pero su actitud se había suavizado. Surgieron pequeñas palabras de reconocimiento que reafirmaban que no solo estaba sobreviviendo al trabajo, sino que también se sentía verdaderamente y constantemente valorada. Al final del día, Dandara se detuvo unos minutos a observar la actividad de la mansión. Todo parecía igual: pasillos silenciosos, muebles impecables, una rutina rigurosa, pero para ella, cada detalle tenía una nueva percepción. El ambiente era menos tenso, y pequeños gestos de cortesía aparecieron donde antes solo había frialdad. Cada esfuerzo y cada día agotador parecían finalmente dar sus frutos, aunque de forma discreta y silenciosa. Mientras se preparaba para irse, Enrique la llamó. Dandara temía las críticas, pero él simplemente comentó sobre el progreso del proyecto y le agradeció su dedicación. Sintió un alivio inesperado y una sensación de bienestar. Era la prueba de que su trabajo tenía sentido y de que la empatía y la dedicación podían transformar incluso los entornos más rígidos. Esta sensación de reconocimiento silencioso la acompañaría durante mucho tiempo, fortaleciendo su determinación. De camino a casa, Dandara reflexionó sobre todo lo sucedido. El agotamiento físico aún pesaba sobre ella, pero su mente estaba vívida, recordando cada gesto, cada mirada, cada reacción de Enrique y sus colegas. Cada paso parecía reafirmar que la paciencia, la dedicación y la empatía tenían un efecto real, incluso sutil, y que su silenciosa determinación podía transformar significativamente relaciones complejas. Al llegar a casa, encontró a su madre descansando, pero aún atenta a ella. Se sentó a su lado y le contó
brevemente lo diferente que había sido el día, sin entrar en detalles sobre Enrique ni sobre el proyecto. Había orgullo en los ojos de su madre, algo silencioso pero palpable. En ese momento, Dandara comprendió que su lucha no era solo profesional, sino profundamente personal, y que cada victoria, por pequeña que fuera, tenía un verdadero significado. Esa noche, mientras ayudaba a su madre a instalarse, Dandara revivió mentalmente cada momento del día, cada gesto de Enrique, cada sutil aprobación, cada reto superado parecía cobrar un nuevo significado. Se dio cuenta de que había hecho más que simplemente completar tareas, había logrado tocar, aunque discretamente, la rigidez de alguien difícil, demostrando que la dedicación y la humanidad podían tender puentes donde antes había barreras casi insuperables. Antes de dormirse, se incorporó en la cama unos minutos, agotada pero inquieta. Recordaba cada mirada, cada gesto, cada pequeño cambio en el comportamiento de Enrique. Para ella, ese día no se había tratado solo de trabajo, sino de aprendizaje, crecimiento y comprensión humana. El agotamiento físico era intenso, pero la sensación de logro, profunda y silenciosa, la llenó por dentro, algo que la acompañaría durante mucho tiempo. En los días siguientes, Dandara notó que los efectos de ese día seguían sintiéndose. Enrique seguía manteniendo exigencias estrictas, pero comenzó a mostrar más paciencia y atención a sus ideas. Cada pequeño gesto de reconocimiento, por breve que fuera, le reafirmaba que estaba logrando crear un espacio para la humanidad y la colaboración en un entorno que antes parecía inaccesible. También sintió cambios internos. La paciencia que antes solo le había hecho falta para sobrevivir en el trabajo se transformó en confianza y liderazgo. Cada desafío que enfrentó, cada crítica que recibió, contribuyó a su crecimiento. Su sentido de competencia aumentó con cada tarea bien realizada, y Dandara comprendió que ese primer día había sido solo el punto de partida de algo mucho mayor.